quiero invitarle que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1. Y quiero nuevamente recalcar, este domingo estaremos celebrando la Navidad. Así que, como siempre lo hacemos unos días antes del día oficial. Este domingo pues estaremos en familia celebrando la Navidad. Así que le invitamos, los que están localmente aquí en la ciudad, inviten a sus familias, sus amigos, vecinos, que podamos juntos celebrar Navidad. Y también queremos saludar a aquellos que nos están viendo desde nuestra transmisión en vivo por Facebook Live. Dios les bendiga a todos, gracias por estar allí cada semana, cada transmisión nuestra. Y vamos a ir a Hechos, capítulo 5, versículo 1. ¿Cuántos llegaron allí? Bien, Hechos 5, 1. Dice la palabra del Señor: pero cierto hombre llamado Ananías, junto con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre los que oyeron estas cosas. Esta es una historia bastante interesante, ¿verdad? Un hecho real que obviamente se escribe o se expresa en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y fue una experiencia bastante amarga y dolorosa para esta pareja en particular, Ananías y Safira, porque más que sustraer, ¿verdad? Más que no darle a Dios lo que era de Dios y tratar de engañar a Dios, y lo que más me llama la atención de esta historia es la condición del corazón del ser humano, ¿verdad? Porque ellos planearon, tanto el esposo como la esposa, el tratar de engañar a Dios. Simplemente cuando fueron delante de los apóstoles, específicamente Pedro, pues él le hizo una pregunta y obviamente mintieron. Y por eso Pedro le dice: ¿por qué permitiste que Satanás pusiera esto en tu corazón? Y obviamente se refería al tratar de engañar a Dios. ¿Cuántos saben que a Dios no lo podemos engañar? ¿Sí o no? Podemos engañar a todo mundo, podemos engañar al mundo entero si es necesario, pero a Dios nunca lo podemos engañar. Y mientras que leía estos pasajes, o este pasaje en particular, pues me venía una gran convicción acerca de las decisiones que todo ser humano toma. Muchas veces tomamos buenas decisiones, pero en una gran porción o mayoría tomamos decisiones equívocas, decisiones incorrectas, como la que tomaron estas 2 personas, y obviamente la consecuencia de ellos pues fue la muerte. Fue una muerte casi que instantánea. Y quise titularle a este mensaje de esta noche: evita las consecuencias. ¿Verdad? Estamos en tiempos críticos, estamos en tiempos claves, estamos en tiempos donde el Señor está escudriñando nuestros corazones más que antes. Está el tiempo de ser transparentes con Dios. Está el tiempo de nosotros poder tomar la mejor decisión que podamos tomar, y es sencillamente
hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos las consecuencias? Pues muy fácil, simplemente tomando menos decisiones incorrectas y tomando más decisiones correctas que nos lleven a cosas buenas o a buenos resultados. No sé, esta historia de Ananías y Zafira, además del impacto que surge cuando uno la lee, de ellos pensar que engañaron a Dios, que iban a engañar a Dios, también me llama mucho la atención la manera como ellos actuaron. Y por eso hablaba ahorita del corazón, porque está bien que Ananías decidió mentirle a Dios, pero se consiguió una cómplice. Y la cómplice no era nada más ni nada menos que su propia esposa, Zafira. Y entre los dos, ¿verdad?, decidieron, o ella fue cómplice de él, me imagino que ella fue la que tomó la decisión, él tomó la decisión, pero ella fue cómplice de su mala decisión y obviamente acarreó la consecuencia también ella. Y él murió a los pies de los apóstoles, pero ella inmediatamente también. Y Dios le dio una nueva oportunidad, o ellos le dieron una nueva oportunidad, que fue llamarla, y ella no sabía lo que había pasado con su esposo. Y le preguntaron, le hicieron una pregunta para saber si ella iba a mantenerse en la mentira o iba a decir algo diferente. Y efectivamente ella se mantuvo en la mentira y obviamente volvió a engañarlos. Así que pues, de verdad, vino una gran consecuencia, que fue su muerte delante de los apóstoles. Ahora es importante que nosotros entendamos que en la vida se cometen errores. Nadie está exento de no cometer errores, pero el propósito de nosotros caminar con el Señor, el propósito de nosotros haber rendido nuestras vidas al Señor y caminar por fe y aceptar los principios y la palabra y todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, es simplemente permitirle al Señor, permitirle al Espíritu Santo que obre con nosotros, que nos transforme, que nos cambie, que nos ayude a equivocarnos cada día menos, que nos ayude a mejorar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra manera de cómo nosotros nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos. Todo eso hace parte del cambio que surge después de nosotros haber tomado la mejor decisión de nuestras vidas, que es aceptar a Cristo, de caminar con el Señor. Entonces, cada que nosotros evaluamos nuestro corazón, o más bien nos movemos y caminamos por emoción, caminamos con el corazón, pues estamos expuestos a tomar decisiones incorrectas. En el caso de ellos, pues simplemente fue una decisión por dinero, ¿verdad? Por querer tener más dinero lo que en aquel momento les pertenecía, o tomar simplemente el dinero que era del Señor, y pues vino esa consecuencia. Igual nos puede pasar en cualquier área de nuestras vidas. Tomamos malas decisiones, y algo que ninguna persona en el mundo quiere vivir es con la carga de las consecuencias, ¿sí o no? Tomamos decisiones y no queremos en ocasiones asumir que si es una mala decisión vamos a tener una consecuencia. Y hay decisiones que se quedan por toda la vida, ¿sí o no? Hay decisiones que van a seguirnos toda la vida, por más de que sí, el Señor nos perdona, por más de que el Señor nos da una nueva oportunidad, por más de que el Señor nos ayuda. Hay decisiones que son marcas permanentes en la vida, pero no significa que esas marcas puedan seguir influenciándonos para seguir tomando peores decisiones. Por el contrario, se supone que de las malas decisiones uno aprenda, ¿sí o no? Amén. ¿Lo dicen amén? Cuando uno se equivoca, el deseo, el anhelo del Señor es que aprendamos de los errores para no volver a cometer los mismos errores una y otra vez, para que no vamos a tropezar con la misma piedra, o no vamos a caer en el mismo hueco todo el tiempo. Entonces, de eso se trata el plan de Dios con nosotros, de ayudarnos, de dirigirnos, para que no sigamos acarreando decisiones que no queremos. Y eso es lo que en muchas ocasiones hay personas que simplemente toman decisiones, sacan a Dios de la ecuación y después se preguntan: ¿y por qué Dios permite que me esté pasando esto? ¿Sí o no? Entonces, si le pregunta al que está a su lado, si tiene alguien al lado en esta noche, le digo: por favor, la próxima vez que tomes una mala decisión, no le eche la culpa a Dios, porque esa es la reacción de muchos. Sacamos a Dios de la ecuación, y cuando tomamos una mala decisión, estamos acarreando la consecuencia, nos enojamos con Dios,
¿verdad? Nos hacemos a un lado, sacamos a Dios de nuestras vidas y simplemente nos enojamos porque Dios no me ayudó. Pero ni siquiera le preguntamos a Dios, ni siquiera le dijimos si Él estaba de acuerdo con la decisión que íbamos a tomar, ni siquiera le preguntamos si realmente era algo que nos convenía a nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que si Dios está en todos nuestros asuntos, las cosas van a mejorar. Nos vamos a evitar muchas consecuencias que no queremos acarrear. Hay personas que toman decisiones nefastas en su edad, en su juventud, y todavía cuando llegan a un poco más adelantados o a su etapa de vejez, todavía se están lamentando las decisiones que tomaron cuando eran jóvenes. Y eso le pasa a todo el mundo. Y como creyentes, quizás no somos exentos de eso, porque cada persona ha conocido o ha entregado su vida al Señor en diferentes etapas de su vida. Quizás unos más avanzados que otros, y no quiere decir que, ¿verdad?, estamos exentos de esas consecuencias, pero lo más importante a la luz de la palabra es entender que ahora Dios nos da una nueva oportunidad. Dios nos está dando una nueva oportunidad para nosotros mejorar, aprender a tomar buenas decisiones y equivocarnos menos todos los días y mejorar en nuestra propia vida diaria. La Biblia dice que nosotros, que Dios nos llamó a ser luz en medio de tinieblas. Pero parece que muchos han entendido ese principio o ese versículo al revés. Hay muchos que quieren ser tinieblas en medio de la luz. Y no va a funcionar. Cada vez van a ser más dolor de cabeza, más situaciones, más problemas, más dificultades. Y por esas decisiones no le podemos echar la culpa a nadie, ni siquiera a Dios. Dios no tiene la culpa de nuestros errores. Dios no tiene la culpa de nuestra chiripiorca. Dios no tiene la culpa de nuestro berrinche. Dios no tiene la culpa de las cosas que nos enseñamos o queremos hacerlas y no queremos que nadie nos diga nada y simplemente seguimos hacia adelante. Entonces, tenemos que también ser responsables en que si tomamos una mala decisión, pues ya sabemos que hay una consecuencia. Este caso en particular, su consecuencia fue la peor de todas, la muerte. Y de nada le sirvió haber, ¿verdad?, cogido esa porción de dinero que después ni siquiera se la llevaron para la tumba. ¿Quién sabe quién le quedó? Pero esa es la realidad de la vida. Mi esposa lo decía al inicio, cuando uno se muere, nada se lleva. Ni el carro, ni la casa, ni el dinero, ni la familia, ni la ropa, ni los relojes, ni los zapatos, ni las correas, ni la colección de bolsos, ni la colección de zapatos, de billeteras, de gorras, nada. Quizás se lleva la que tiene puesta, pero eso ni siquiera se va, eso se queda ahí para que los gusanitos brinquen y jueguen ahí columpio cuando ya no haya nada allí. Entonces, esa es la realidad de la vida. Así como nosotros vinimos, nos vamos. Y a veces nuestro enfoque es tanto en lo material que nos desenfocamos de lo más importante, que es lo espiritual. Y por ende estamos tomando cada vez peores decisiones, porque estamos mirando solamente el hoy, estamos mirando solamente lo que yo quiero, estamos mirando solamente lo que yo quiero tener, lo que yo quiero poseer, que me digan, wow, está bendecido porque tienes una tremenda casa, un tremendo carro, tienes dinero, tienes joyas, tienes tantas cosas, pero realmente esa no es la bendición de Dios. Porque la Biblia dice que la bendición de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay gente que lo puede tener todo, pero sabe que su vida es un desastre. Están acarreando con tantas consecuencias de sus pasadas decisiones que ni siquiera tienen la bendición de poder disfrutar de todo lo que tienen. Sencillamente porque el tenerlo todo no quiere decir nada. No quiere decir que es el éxito, no quiere decir que estás totalmente bendecido. Entonces hay que aprender nosotros, o tenemos que aprender, a que la bendición de Dios es integral. Así como Dios nos da la capacidad de hacer cosas y alcanzar otras, también nos da la capacidad de poder disfrutarlas, así sea poco o así sea mucho. Pero eso es lo que el Señor habla de nosotros. Y obviamente, ¿verdad?, no pensar y no pretender que podemos engañar a Dios, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Así que tenemos que ser entendidos en cómo nosotros manejamos nuestras vidas. Y como decía ahorita al inicio, estamos en tiempos claves y precisos, espiritualmente hablando, en los que cada día tenemos que alinearnos más a Dios.
Cada día tenemos que tomar la decisión de cometer menos errores. Cada día tenemos que tomar mejores decisiones que no solamente aseguren nuestro futuro, sino el de nuestra familia. Hay gente, o escucho, hay casos de padres que por una mala decisión dejó sin casa a su familia, porque se volvió adicto al juego y se metió al casino y perdió hasta los zapatos que tenía puestos. Y la familia quedó en la calle. Entonces, una mala decisión afectó todo su entorno familiar. Y como ese caso, ¿verdad? Hay muchos o diferentes cosas. Entonces, tenemos que aprender a nosotros caminar en los principios de Dios. Para eso nos sirven los principios de Dios. No solamente están ahí escritos para de vez en cuando, sino que son diarios. La Biblia es un manual. Es un manual de vida. Es un manual que debemos consultarlo todos los días. Y yo le pregunto en esta noche, ¿cuándo fue la última vez que usted abrió su Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que al menos abrió su celular y en vez de ir directo al Facebook o al Instagram o al WhatsApp, fue a la aplicación de la Biblia? Porque eso revela nuestra condición como seres humanos. ¿Qué es más importante? ¿Conectarme a las redes sociales y saber qué está pasando en el mundo entero, o saber qué está haciendo aquel o aquella? ¿O conectarme primero con Dios para que el Señor me dé la sabiduría, el entendimiento para seguir hacia adelante cada día? Entonces, hay prioridades y hay cosas importantes que tenemos que hacer todos los días. Por eso es importante orar, porque la oración nos conecta con Dios, la oración nos acerca a Dios, y es hablar con Dios. En estos días hablaba con alguien que no ni siquiera va a la iglesia, es una persona cercana a nosotros, y simplemente me gustaba lo que me decía, porque me decía, ¿sabes qué? Yo he entendido que estamos en tiempos difíciles, estamos en los tiempos finales, porque eso dice la Biblia, ¿verdad? Yo le decía, claro. Y me dice, ¿sabes qué estoy haciendo? Yo me siento en la cama y hablo con Dios. Yo no rezo, yo hablo con Dios. Y me decía, mi esposa me dice que estoy como loco. ¿Con quién estás hablando? ¿Y qué es eso de estar hablando con alguien? No veo a nadie. Y él le dice, no, estoy hablando con Dios. Y yo le dije, pues excelente, porque es que la oración es hablar con Dios. Así que está orando, él ni siquiera sabía que estaba orando. Pero esa es la oración. La oración no son 4 líneas todos los días, 3 versículos, 4 versículos y repetir. No, la oración no es eso. La oración es comunicarnos, hablar con Dios. Y me gustaba lo que él me decía, porque ni siquiera, como lo dije ahorita, ni siquiera va a una iglesia, ni siquiera ha conocido, ni siquiera ha sido instruido en la vida espiritual. Simplemente lo está haciendo porque él ha entendido que estamos en tiempos finales, estamos en tiempos clave y críticos, y necesitamos definitivamente conectarnos con Dios a través de la oración y a través de las otras cosas espirituales que dice la palabra. Entonces, eso mismo tenemos que hacerlo nosotros. Y lastimosamente, aún hoy en día o en este tiempo, hay creyentes, gente que ha conocido al Señor, gente que ha tenido una relación con Dios. Lo mismo que le pasaba a Ananías y Zafira. Ellos no eran desconocidos de las cosas de Dios. Si estaban allí y si estaban dispuestos a llevar su ofrenda delante de los apóstoles, es porque conocían los principios. Pero aún conociendo, desobedecían. Ahora sí, no mire a nadie que está a su alrededor, porque eso estamos viviendo también en estos tiempos. Gente creyente, gente que por años ha ido a la iglesia, gente que por años ha leído la palabra, gente que se sabe la Biblia más que cualquier otro, gente que ha leído la Biblia muchas veces, pero ¿saben qué? Todavía siguen siendo desobedientes. Todavía están creyendo que pueden engañar a Dios. Todavía creen que quizás están viviendo una doble vida y que Dios no se ha dado cuenta. Que Dios los ve en la iglesia, pero Dios también los ve en la casa, pero Dios también los ve en los rincones o en los sitios donde se supone que no estén. Y todavía pensamos, o nuestra mente está, que estamos engañando a Dios. Y lo digo como dije al inicio, podemos engañar a todo mundo. Hay gente que tiene la capacidad de engañar a todo mundo. Pero ¿saben qué? Va a llegar un punto en el que se va a encontrar con aquel que no puede ser engañado. Y ese es el Dios Todopoderoso representado aquí en la tierra en su Espíritu Santo. Y eso fue lo que le pasó a Ananías y Zafira. El Espíritu Santo se dio cuenta, más bien el Espíritu Santo le reveló a los apóstoles, a Pedro, que ellos lo estaban engañando. Nadie más les dijo. Ni siquiera tenía que ser un profeta ni nada. Simplemente el Espíritu Santo le dijo, lo que ellos vienen a traer no es lo real.
no lo que prometieron. Por eso muchas veces hemos dicho, si usted le promete algo a Dios, cúmplalo. No estamos hablando solamente de dinero. Si usted un día le dijo, Señor, te acepto, y con lágrimas en los ojos y postrado en el altar o con manos levantadas, no sé usted cómo lo hizo, pero usted dijo, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, entrego mi vida. Acuérdese que tiene un pacto con Dios. Y si usted rompe el pacto con Dios, tiene una consecuencia que lo va a perseguir toda la vida. Por el contrario, si nos mantenemos firmes en nuestro pacto con el Señor, entonces tenemos el respaldo de Dios. Pero si por el contrario lo que hago es que me olvido los pactos, me olvido los principios, me alejo de Dios, entonces ¿cómo yo quiero que Dios me respalde? ¿Cómo yo quiero que Dios me ayude? ¿Cómo yo quiero que Dios me dé la sabiduría para resolver ciertas cosas en mi vida? Si ni siquiera estoy cumpliendo mi parte, ni siquiera estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Como un hijo quiere que su padre lo reconozca, que ni siquiera ese hijo se acuerda de quién es su padre. Entonces, así mismo es Dios con nosotros. Dios necesita que nosotros lo reconozcamos, que definitivamente caminemos con Él y que seamos fieles y obedientes a sus principios, a su palabra. Y el Señor no puede ser burlado. Eso es claro, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta todos los días. No se trata de aparentar ser quienes no somos, porque así no funciona. Usted le puede dar la cara hermosa a la gente que está afuera, pero Dios sabe quién es usted cuando está solo. Usted podrá decir mil y otra cosa, usted podrá hablar muy lindo, muy bonito, se podrá vestir muy bien, pero cuando está en los secretos, Dios sabe quién es usted. Que no es el que toda la gente lo ve o la ve o cree que es. Y esa es la importancia de nosotros entender que tenemos que ser reales para Dios. Tenemos que ser lo mismo siempre, en todo momento. Tenemos que mejorar. Claro, hay situaciones, claro, nos enfrentamos a tropiezos en la vida, pero no por eso nos podemos alejar de Dios. No por eso podemos pensar o creer que podemos engañar a Dios, porque el Señor lo conoce todo. Ahorita vamos a leer un versículo bíblico que habla acerca de eso. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo nosotros podemos hacer para evitar esas consecuencias? O más bien, cometer menos errores para tener menos consecuencias. Y yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 12 y versículo 32. Mateo capítulo 12, versículo 32. Y dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Ahora, la Biblia no está diciendo que Dios hace un árbol bueno y un árbol malo. Lo que la Biblia está diciendo es que nosotros tomamos la decisión de qué tipo de árbol queremos ser en la vida. Un árbol bueno que da buen fruto, o un árbol malo que no da fruto y que en algún momento lo van a talar y lo van a quemar. Como todo lo que no sirve. Mi suegra siempre dice que yo soy experto en botar. Pero si hay algo que no sirve, yo lo boto. ¿Para qué guardarlo? Si se quebró, ¿para qué guardarlo medio quebrado, medio, Es mejor comprar otro que se vea mejor que el que esté ahí pegado. Si no se usa, hay que botarlo. ¿Para qué? ¿Para qué guardar cosas que uno no va a usar? Entonces, así soy yo. O sea, si hay algo que no se va a usar y si hay 4 cosas de la misma, pues creo que con 2 es suficiente. Otras 2 o se regalan o se botan, pero ¿verdad? No podemos tener esa mentalidad. Es lo mismo en lo espiritual. Nosotros decidimos quiénes queremos ser. Nosotros decidimos si queremos ser buenas personas, que en su momento vamos a dar buen fruto en todas las áreas, o simplemente decidimos ser árboles que no van a dar fruto. Como aquella higuera que Jesús la maldijo porque no dio fruto cuando Él le dijo que diera fruto. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que demos fruto, que demos buen fruto, que seamos de testimonio, que otras personas quieran acercarse al Señor porque ven en nosotros algo diferente, porque ven en nosotros o han escuchado de nosotros testimonios de que Dios es real.
¿Cuánta gente allá afuera niegan a Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos allá afuera que quizás usted ha intentado hablarle del Señor y dice, no me hable de Dios porque yo no creo en Dios, Dios no existe, yo no lo veo, y si no lo veo, pues no creo? Y en ese estado está la humanidad completa. Pero nosotros vivimos por fe, dice la palabra, caminamos por fe, no por vista. Entonces, aunque no vemos a Dios, lo podemos sentir. Nuestros milagros y nuestros testimonios son reales. Si Dios sanó a alguien, esa persona no puede decir que Dios no existe porque Dios lo sanó. No fue ni el doctor ni el hospital en la medicina, fue Dios, y fue un milagro sobrenatural. O si se recuperó, bueno, Dios usa diferentes maneras, pero hay cosas en las cuales no se le puede atribuir el crédito a nadie porque simplemente fue Dios. Si Dios te abrió puertas donde no había oportunidad, no había opción, fue Dios. ¿Quién más? No fue porque le caíste bien a la persona o porque simplemente fue el día de suerte. No, son cosas que hace Dios, y sencillamente Dios alinea todo para aquellos que realmente quieren caminar con Él. Entonces Dios nos ha llamado a hacer buen fruto, y lo primero que definitivamente debemos hacer para evitarnos más y más consecuencias en la vida es definitivamente aprender a tomar decisiones basados en los principios de la palabra del Señor. En otras palabras, tenemos que aprender a pensar antes de actuar. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice aquí el versículo 34: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Si su corazón está dañado, ¿qué va a hablar su boca? Malísimo, barrabasadas, cosas que no edifican a nadie. Lo único que podrá salir es negativismo, pesimismo, maldición y todo lo negativo que puede haber. Y esa es la evidencia de que el corazón está dañado. Esa es la evidencia de que hay heridas en el corazón que no han sanado, y esas heridas solamente el Señor las puede sanar. Y luego dice: y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Así que yo espero que a partir de hoy usted tenga mucho cuidado en cada palabra que sale por su boca. O es de bendición o es de maldición. O es para edificar o es para destruir. ¿Cómo o qué palabras están saliendo por nuestras bocas? ¿Qué palabras están saliendo por nuestro labio? Porque tenemos que tener mucho cuidado. Porque la Biblia dice que de toda palabra ociosa vamos a tenerle que dar cuenta a Dios. Cuando estemos allá arriba, ¿verdad? Y ojalá seamos todos, pero aquellos que alcanzamos la salvación en el Señor, hay un evento profético, hay un evento que la Biblia lo describe como el tribunal de Cristo, cuando el Señor nos va a llamar a uno por uno. Vamos a tener una entrevista directa con Jesús, y allá el Señor nos va a pedir cuenta de todas las palabras. Ya hemos alcanzado la salvación, pero dice la Biblia que el tribunal de Cristo va a ser para recompensarnos por nuestras buenas obras, y va a haber unos galardones, una recompensa por lo que hicimos durante el tiempo que estuvimos acá viviendo en la tierra. Y aún así también vamos a ser cuestionados por cada palabra que salió por nuestros labios. Si nuestra expresión o nuestras palabras fueron para edificar vidas, o fueron por el contrario para maltratar vidas. Si fueron para edificar personas, hogares y familias, o sencillamente fueron para destruirlo. Entonces, de toda palabra vamos a tener que dar cuenta al Señor. Y luego dice el versículo 37: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. La gente se acostumbra a vivir en una burbuja de mentira. Todo el mundo miente, pues yo también puedo mentir. Claro, pero como tenemos la escala de las mentiras, están las mentiras, la primera línea son las mentiras piadosas, ¿verdad? Se le llama así, las mentiras piadosas. Tengo una mentirita, no hace daño. Si quiero encubrir a alguien de un error, pues entonces yo miento para guardar la espalda a mi vecino o al que sea.
Y de ahí en adelante empiezan las mentiras a subir de escalón y de nivel hasta las mentiras graves. Entonces, pero esa es una escala que nosotros mismos, los seres humanos, pusimos, porque para Dios mentira es mentira. Sea piadosa, sea blanca, sea negra, sea roja picante, sea a nivel, el calibre más grande, es mentira. Entonces, no hay justificación delante del Señor que yo diga, Señor, yo mentí porque le quería guardar el pellejo a aquel. Y él igual mintió. O entonces le estamos haciendo lo mismo que hizo Zafira con su esposo. Su esposo planeó la estrategia, vamos a sacar una plática extra, ¿verdad? Se supone que yo le entregue esto al Señor, pero pues quizás he trabajado muy duro, ahorita esto es mucho dinero, ¿y cómo voy a darle tanto esto al Señor? Entonces Ananías dijo, bueno, vamos a mentir, vamos a decir que la vendimos por menos, así tenemos que dar menos y nos queda más dinero. Y Zafira dijo, wow, buenísima la idea, chévere. Así lo que te queda, me puedes comprar el carrito que tanto quiero, me puedes comprar la casa que quiero, o me puedes dar aquellos regalitos que tengo. Y se pusieron de acuerdo, y ella fue cómplice de su esposo. Y cuando la llamaron a preguntarle, a darle una segunda oportunidad, a ver si ella decía la verdad, pues mintió. Y se volvió cómplice de su esposo, y por ende recibió la misma consecuencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no podemos ser cómplices de nada, mucho menos de las cosas incorrectas, mucho menos de lo que no le agrada a Dios, porque por observar el pellejo a alguien, nosotros mismos vamos a ser juzgados por Dios. Entonces eso hace parte de nuestra integridad, y eso hace parte de lo que decía ahorita, hay que aprender a pensar antes de actuar, ¿verdad? Y eso es supremamente importante. Hoy en día la gente actúa y después piensa. Hoy la gente se deja llevar por el impulso, por el momento, por las hormonas, por el ambiente pesado, y toman sus decisiones, pero después se están lamentando porque tomaron una mala decisión, dijeron algo que no tenían que decir, hicieron algo que no podían hacer. Y muy cierto lo dijo el filósofo Sócrates, la célebre frase, pienso, luego existo. Pero hoy en día la gente existe, luego piensa. ¿Sí o no? Hay un par hay muchos medio retrógradas que primero actúan y después piensan. Y después se están lamentando de sus malas decisiones o de sus errores. ¿Por qué? ¿Por qué lo dije? ¿O por qué lo hice? ¿O por qué no lo medité? ¿Por qué no pensé primero antes de tomar esta decisión? ¿O por qué no pensé? ¿Por qué no me aguanté antes de decir lo que no quería decir? Y es allí cuando se siguen todavía, ¿verdad?, acarreando muchas consecuencias. Lo número 2, el segundo principio en esta noche, ¿cómo evitamos más consecuencias? Bueno, número 2, tenemos que autoexaminarnos diariamente. Salmos capítulo 32, versículo 1, dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice la palabra, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces no hay nada mejor que autoevaluarnos. No hay nada mejor que autoexaminarnos, ¿verdad? Eso tiene que ser algo, parte de nuestra vida diaria, parte de lo que hacemos, así como nos levantamos, oramos, nos bañamos, nos vestimos y salimos a trabajar, o empezamos a hacer nuestras actividades diarias. Eso tiene que ser parte de nuestra vida, y es el momento de nosotros evaluarnos, autoanalizarnos y identificar en qué área estamos fallando, identificar en qué parte estamos fallando, ¿verdad? Eso no hay necesidad ni siquiera que el Espíritu Santo venga y nos lo revele, porque eso se siente. Viene un sentido sobre nosotros de
en muchas ocasiones cuando hay malas decisiones de culpa, donde nos despertamos y no podemos ni dormir simplemente porque sabemos que estamos haciendo algo mal. Y obviamente apela también la conciencia, donde está todo el tiempo recordándonos en muchas ocasiones lo que hemos hecho mal, en lo que nos hemos equivocado, y estar allí todo el tiempo siendo perseguidos por esos pensamientos, por esas emociones, por todas esas cosas que simplemente no nos dejan descansar y no nos dejan vivir en paz. Entonces hay que examinarnos, y el salmista lo decía muy claramente. Él lo hizo, él reconoció sus errores, él reconoció en qué falló, él reconoció cuál fue su debilidad, él reconoció en qué estaba fallando, y de hecho el versículo 3 es clave, porque el simplemente no reconocer nuestros errores hace que nuestro cuerpo se enferme. Hoy en día hay enfermedades que no tienen explicación, hay enfermedades que no se pueden medicar porque no hay medicina para ese tipo de enfermedad. Pero ¿qué causan esas enfermedades? Son las que llamamos enfermedades del alma, que empiezan a envejecer nuestros huesos. Por eso de la nada le dolió una pierna y no sabe de dónde vino ese dolor. De nada le empezó a doler el brazo, de nada le empezó a doler la cabeza, de nada empezaron todos los huesos a doler, de nada empezó a enfermarse más de lo normal, o acarrear enfermedades, ni siquiera por la edad, ni siquiera por su estilo de vida. Entonces esa es una evidencia de que muchas de esas enfermedades son porque no hemos podido sacar lo que está dentro de nosotros. Y eso es lo que dice la Biblia: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Entonces cuando la persona simplemente no reconoce el error y simplemente está permitiendo que esos sentimientos, esas cosas que están guardadas, empiecen a carcomer los huesos, empiezan a debilitar nuestra vida, nuestro cuerpo físico. Esa es la evidencia de que hay algo que está mal. Ahora luego el salmista dice, versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces él sí lo hizo. Hubo un momento en el que el salmista cayó y empezó a ver que su cuerpo se debilitaba, empezó a ver que su cuerpo estaba siendo afectado. ¿Y qué hizo? Tomó la mejor decisión, que fue declararle al Señor, o ser sincero con Dios, ser honesto con Dios, y empezó a decirle al Señor todo lo que le estaba pasando, todo lo que estaba guardado en su corazón. Y eso hizo que obviamente el Señor perdonara toda su iniquidad, todos sus pecados, como dice aquí la palabra del Señor. Entonces hay que autoexaminarnos para nosotros poder mejorar, y eso es parte de la vida diaria. Si ayer cometí un error, pues voy a tratar hoy de no cometerlo, y voy a tratar de salir a flote en medio de tantas cosas. Pero no podemos seguir haciendo lo mismo una y otra vez. El propósito de autoexaminarnos es decir, o identificar en qué estoy mal para mejorar. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, había un profesor en una cierta materia que además de profesor, él era jefe y gerente de recursos humanos de una compañía muy grande allá en Colombia. Y lo que él hacía como examen final de ese semestre, de esa materia en particular, es que nos llevaba, al final del semestre nos llevaba a su compañía. Eso era un sábado, nos llevaba a todos los estudiantes y nos daba un tour por toda la compañía, por toda la planta de producción. Y él nos decía, el único requisito para que usted pase esta materia, después de haber terminado todas las clases, es que usted, mientras que vamos dando el recorrido, usted mire muy bien por dónde estamos pasando, evalúe todo lo que usted pueda ver, identifique aquellas cosas que usted ve que no están bien, y después cada uno me pasa un informe y usted me dice qué vio que se pueda mejorar. Y ese ejercicio él lo hacía muy sabiamente con todos sus alumnos, y simplemente, ¿verdad?, cogía un análisis gratuito de sus alumnos. Y me imagino que después lo llevó a su compañía y mira, aquí está el plan de mejoramiento, el plan de cambios en la planta. Y eso hacía. Y entonces después nos explicaba que eso es lo que él hacía porque
cuando una persona está trabajando, en el caso del que en la misma compañía, en el mismo puesto, en la misma posición por 20 años, entrando a la misma hora, saliendo a la misma hora, haciendo lo mismo todo el tiempo, la persona se acostumbra tanto a su ambiente que no se da cuenta o no puede ver fácilmente lo que se puede mejorar. Ya para la persona, aunque haya algo malo, es común, así que no lo detecta, simplemente se acostumbra a eso y sigue viviendo, sigue trabajando toda la vida de la misma manera. Entonces él hacía este ejercicio porque él sabía que cuando llegaba o iba gente que eran de afuera de la compañía, tenían una visión clara, tenían una visión diferente, y esas personas, o nosotros en el caso particular de los alumnos, podíamos ver claramente las dificultades, las debilidades y poderlas mejorar. Y eso es lo que él hacía. Y efectivamente es muy cierto. A veces nos acostumbramos tanto a nuestros problemas y situaciones que simplemente tomamos la decisión de seguir viviendo con ellos toda la vida. Porque no vemos cómo cambiar, no vemos cómo mejorar, no vemos cómo poder salir de la situación, porque es que hemos estado tanto tiempo, tantos años viviendo en medio de lo mismo, que ya nos acostumbramos a ello. Pero cuando nosotros tenemos una visión diferente, o cuando el Señor más bien nos revela algo diferente, entonces es la única manera de poder nosotros cambiar. Y es cuando nos autoevaluamos, no simplemente con nuestra propia vista natural, sino con la vista del Espíritu de Dios. Que Él mismo nos revele aquellas cosas en las que necesitamos mejorar y cambiar, y poder obviamente dar un cambio de 180 grados y mejorar para seguir hacia adelante. Entonces necesitamos hacerlo en la presencia del Señor, en oración con Dios, que el Espíritu Santo nos revele qué áreas tienen que mejorar en nuestras vidas, qué cosas tienen que mejorar. Quizá usted lleva viviendo la misma vida o lo mismo, haciendo lo mismo hace 20 años, pero muy probablemente hay un cambio, hay algo que se puede hacer para mejorar. Quizás usted dice, bueno, yo estoy bien así, no he vivido los últimos años bien, igual, pero yo le puedo asegurar que hay algo que todavía se puede mejorar. Siempre hay espacio para mejorar, y eso es lo que se dice en todos los trabajos. Siempre hay espacio para crecer, siempre hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para seguir hacia adelante. Entonces necesitamos hacerlo, porque si funciona lo natural, también tiene que funcionar lo espiritual. Número 3, definitivamente tenemos que tener mucho cuidado con la confianza, o extraconfiarnos en lo espiritual. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 1? Se lo leo rapidito. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, dice la palabra, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquéis, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, porque también algunos de ellos lo tentaron y perecieron a causa de las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces el exceso de confianza, 1 Corintios 10:1-12, el exceso de confianza puede ocasionar grandes, consecuencias en nuestras vidas. Creemos que ya estamos salvos, creemos que ya, vamos derecho para el cielo, creemos que ya hemos alcanzado la eternidad, creemos que ya después de haber aceptado a Cristo y orar de vez en cuando, y de vez en cuando a la iglesia, y de vez en cuando dar mi diezmo y ofrendas, vamos derecho para el cielo. Pero esa no es la realidad. La realidad es que hay que perseverar todos los días, hay que mejorar todos los días, hay que acercarnos al Señor todos los días, porque si nos confiamos, pueda que estemos perdiendo la salvación. Entonces, eso es lo que le pasa a muchas personas, simplemente porque ya hicieron una decisión de fe, porque un día se bautizaron, porque hacen buenas obras, porque ya no mienten como mentían antes, porque han hecho un par de cositas, pero todavía quizás hay mucho más por hacer.
Quizá hay mucho cambio más que Dios quiere hacer, simplemente necesitamos, o Dios necesita disposición nuestra. Pero no nos podemos confiar, porque la confianza definitivamente nos puede jugar una mala pasada. La Biblia dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuánta gente hemos conocido que han estado firmes, que le han servido al Señor por muchos años, y de pronto vino la tentación y los hizo caer? Quizás fue una movie, quizás fue una invitación, quizás fue una llamada, quizás fue un text, quizás fue un posting. ¿Quién sabe? El enemigo usa todas las estrategias para que el creyente caiga, y el enemigo no se detiene. Nosotros dormimos, el enemigo nunca duerme. Nosotros oramos media, 1 hora, 2 horas, estamos cansados y casi dormidos. Los satanistas oran el triple o 4 veces lo que nosotros los creyentes oramos. ¿Para qué? Para que sencillamente usted se canse, usted se agote y usted pierda su carrera hacia su salvación. Esa es la realidad. Los satanistas ayunan más que lo que los cristianos ayunan. Si no me cree, búsquelo. Eso está público. Entonces, la gente que ni siquiera conoce a Dios, que ha vivido su vida oscura en tinieblas, entienden el poder de lo espiritual, entienden el poder de las armas espirituales que Dios nos ha dado, y definitivamente también entienden en lo valioso que es la salvación, que cuesta alcanzar la salvación, que cuesta a nosotros en algún momento irnos con el Señor, porque eso requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere constancia. El que usted venga una vez al año no le asegura que va para el cielo, para nada. El que usted todos los días vaya a comer a McDonald's no quiere decir que va a salir de allí convertido en una hamburguesa doble carne y doble queso. Bueno, quizás se va a parecer a una hamburguesa doble carne y doble queso, pero no va a ser una hamburguesa doble carne y doble queso. Lo es por lo espiritual. El hecho de que usted venga todos los días a la iglesia, en la mañana, en la tarde y en la noche, no quiere decir que usted vaya para el cielo. Pero lo que le garantiza una eternidad con el Señor es su vida diaria con Dios, su vida íntima con el Señor. Lo que usted haga a solas, lo que usted haga donde nadie lo ve, cómo usted se comporta, cómo usted reacciona, cómo usted enfrenta los retos de la vida. ¿Qué usted está haciendo para mejorar? Porque usted puede haber mejorado en todo, pero si todavía hay algo por lo cual usted sabe que si usted no mejora eso, que si usted no saca eso de su corazón, o usted no lo arregla, quizás esa única cosita la que le está impidiendo que usted alcance su salvación. Usted puede haber mejorado toda su vida, puede haber hecho los ajustes, pero sí, quizás en su corazón todavía hay resentimiento por alguien. Por ese resentimiento quizás no alcanza la salvación, por no haber perdonado a alguien, o por no haberse disculpado por alguien, o simplemente por vivir una vida desordenada. Entonces tenemos que definitivamente evaluarnos y no nos podemos confiar, porque como la palabra dice, va a llegar el día en que la trompeta va a sonar, y créame que van a haber muchos sorprendidos. Créame que todo se está alineando para que eso ocurra, y allí van a haber las sorpresas. Allí va a haber el llorar y el crujir de dientes, porque ahí ya no hay nada que hacer. Ahí no se puede hacer nada. La Biblia dice que busquemos a Dios cuando Él puede ser hallado, y el tiempo es ahora, no es mañana. ¿Qué pasa si hoy suena la trompeta? ¿Qué pasa si mañana nos levantamos o se levantan los que se quedaron con la noticia de que hubo un rato y que los marcianos vinieron y se llevaron a la mitad de la población? Ojalá que fuera la mitad, pero muy probablemente es 1/4 de la población. Y espero que de ese cuarto seamos nosotros. Pero para eso hay que trabajar duro, para eso hay que esforzarnos, para eso hay que seguir caminando de la mano del Señor. Para eso hay que autoevaluarnos, hay que autoexaminarnos. Para eso hay que tomar mejores decisiones cada día en vez de tomar peores decisiones. Para eso hay que evitar las consecuencias de nuestros errores, mejorando nuestra vida diaria. Y por último, Proverbios capítulo 19 y versículo 20. Proverbios capítulo 19 y versículo 20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez
Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces lo último que tenemos que hacer es aprender a escuchar consejos. ¿Qué dicen los adultos? El que no escucha consejos no llega viejo. Y cuando sea viejo y no se ha escuchado consejos, se va para el hueco sin haber aprendido nada. Pero ¿qué hay de la eternidad? Porque lastimosamente hoy en día aquellas personas que no creen en nada, que ni siquiera creen en Dios, simplemente piensan que cuando uno se muere todo termina, y no es la realidad. O sea, cuando uno se muere, sí, todo termina en lo físico. Este cuerpo se muere, este cuerpo se lo comen los gusanos. La Biblia también dice que nuestro espíritu se regresa a Dios porque ese espíritu le pertenece a Dios. Pero entonces queda el alma. Y el alma no queda como el muñequito ese, ¿cómo se llamaba? Gasparín, que quedaba allí volando por las casas y se metía en una casa y otra. No, el alma no es un espíritu que queda volando, vagando por allí, ni es el espíritu que viene a tomar agua debajo del ataúd cuando él se muere y le ponen agüita para que ese espíritu tome agua por si tiene sed. No, el alma o se va para el cielo o se va para el infierno. No queda vagando por ahí. El alma de la persona, vamos a tener un descanso en el Señor por la eternidad con el Señor. Pero si no alcanzamos la salvación, pues entonces no va a haber descanso. Por el contrario, va a haber una condenación eterna. Y para eso nosotros tenemos que aprender a escuchar consejos. No llega viejo o no llegamos a viejo, o muchos no han llegado a viejos simplemente porque quisieron hacer de su vida un desastre. Quisieron simplemente enfocarse en las cosas materiales, en las cosas pasajeras, pero nunca en una eternidad con el Señor. Entonces hay que aprender a escuchar los consejos, no solamente de las personas sabias, sino de Dios, sino lo que nos dice la Biblia, la palabra del Señor, los principios de Dios. Esos son los consejos que de verdad nos van a perseverar un poco más nuestra vida o nuestra permanencia aquí en la tierra. Y lo último, también hay que aprender o hay que estar dispuestos a aceptar la corrección. Por eso la Biblia dice, escucha el consejo y recibe la corrección. Hay muchos que escuchan el consejo pero no lo obedecen, o escuchan el consejo y lo tiran a la basura, y mucho menos quieren aceptar la corrección. A mí no me diga nada, que yo hago con mi vida lo que yo quiera. No me interesa lo que me quiera decir porque no quiero. O simplemente está mi vida y yo decido lo que yo quiero hacer con mi vida. Y claro, es la verdad. Por eso Dios nos dio libre albedrío. Cada uno hace con su vida lo que uno quiera. O hacemos lo bueno, damos buenos frutos, o hacemos lo malo y damos malos frutos. Damos buen ejemplo o damos mal ejemplo. Nuestras vidas serán de testimonio para otros, o simplemente cuando parta de aquí ni se acordará quién era usted, ni querrá mencionarlo, sencillamente porque no dio buen ejemplo. Entonces qué grato es que cuando sea el momento de partir, la gente pueda recordar a cada persona como alguien que dio ejemplo, como alguien que influenció en otras personas a acercarse al Señor, a caminar con Dios, y que su vida fue de gran testimonio para que otras personas que estaban caminando por caminos alejados del Señor volvieron a Él, conocieron del Señor. Que nuestras vidas sean de ejemplo. Tenemos que aprender a escuchar los consejos, a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Tenemos que vivir bajo los principios establecidos por Dios. Son principios de la Biblia, no son principios para hacernos la vida imposible. Por el contrario, son para hacernos la vida más fácil. Son para que nuestras vidas sean de testimonio y de bendición. Que no queremos que simplemente los años se pasen porque estamos aborrecidos de la vida, sino que podamos disfrutar el día a día, podamos extraerle lo mejor a cada día que Dios nos regala. ¿Sí o no? Y ese es el propósito de ser obediente a los principios de Dios. Y la Biblia dice, para que seas sabio en tu vejez. Hay personas que llegan a la edad adulta y uno quiere hablar con esas personas porque son sabias, porque dan buenos consejos, porque uno quiere estar cerca de esas personas que nos hablan cosas de bien, cosas que nos educan, nos ayudan a seguir viviendo. Pero nadie quiere estar cerca de alguien
Que por el contrario lo que está haciendo es dando malos consejos. Que está dando consejos que no edifican a nadie. Ni siquiera su propia vida es de testimonio para nadie. Entonces tenemos que aprender definitivamente a aceptar la corrección. Cuando el Señor nos corrige es para mejorar. Por eso la Biblia dice que el hijo mimado avergüenza a su madre. Y es la verdad. Eso es esa evidencia de que ha faltado disciplina, ha faltado corrección. Pero si queremos honrar no solamente a Dios, sino también a nuestros padres terrenales, si queremos honrar a la gente que se esforzó por ayudarnos, guiarnos y poder hacer de nosotros personas de bien, pues definitivamente tenemos que caminar como el Señor quiere que nosotros caminemos. Aceptar cuando nos hemos equivocado para mejorar y reconocer en qué área estamos fallando para entonces hacer los cambios necesarios y poder vivir una vida diferente y que nuestras vidas de verdad sean de testimonio. Y quiero terminar yendo nuevamente al inicio. ¿Para qué mentir cuando sabemos que Dios lo sabe todo? Que no nos pase lo que le pasó a Ananías y Zafira, que creyeron que iban a engañar a Dios y los engañados fueron ellos. Y recibieron la consecuencia, ¿verdad?, de su engaño, de su falta y de su error. Así que nosotros le creemos a un Dios de misericordia, un Dios de amor. Pero entre menos nos equivoquemos, menos consecuencias vamos a estar acarreando toda la vida. Si usted quiere vivir una vida en paz, una vida tranquila, una vida basada en los principios de Dios, tome mejores decisiones. Evalúese, cambie su manera de actuar, piense antes de actuar o piense antes de hablar. Evaluemos nuestras acciones, nuestras actitudes. No nos confiemos. En este caminar hay que seguir perseverando todos los días. Cada día recorremos un poco más del camino, pero es un camino de perseverar. Esto no es una carrera de 100 metros planos y el que llegó a la meta ganó. No, esto es una carrera que sigue y sigue. Esto es una maratón y en algún momento vamos a llegar a la línea meta, pero hay que seguir caminando. No podemos dejar las cosas a medias. Por último, aprendamos a escuchar los consejos y a aceptar la corrección. ¿Cuántos dicen amén?